¿Cómo le va? Bienvenidos al último programa de Diálogo Político en este ciclo 2015, donde vamos a estar analizando los primeros pasos del nuevo gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, con la mirada de un hombre del radicalismo. Pero además, en la agenda parlamentaria de hoy, vamos a ver cómo es la trama interna, política, de cómo se maneja los distintos cargos en la Cámara de Diputados a través de una entrevista que le hemos hecho al secretario parlamentario y al director de las comisiones de la Cámara Baja. Tras la presentación, entonces, vamos a dar comienzo a este programa de Diálogo Político. Primer bloque de Diálogo Político y anticipamos que íbamos a analizar los primeros pasos del gobierno de Mauricio Macri con una mirada de un hombre del radicalismo. El diputado Francisco Torroba de la Unión Cívica Radical de La Pampa, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes. Bueno, en principio me gustaría analizar al radicalismo. ¿Cómo quedó el radicalismo después de las elecciones en el Frente Cambiemos? Bueno, yo diría que este es un partido que está todavía en un proceso de recuperación después de la crisis del 2001, que no tiene una situación homogénea en todo el país, que hay distritos que está fuerte, que en otros distritos ha iniciado un proceso de recuperación. Es un partido que hoy está gobernando casi 500 municipios. Yo vengo de la provincia de La Pampa y en el año 2011 sacamos 28 puntos. Bueno, venimos de una elección de 37 puntos, casi el 50% en mi provincia de los pampeanos está gobernado por intendentes radicales, y este es un proceso que debe continuar. Lo importante que si hoy una encuestadora pregunta por las 10 personalidades que consideran en la Argentina más honestas, aparecen dos expresidentes radicales, Raúl Alfonsín y Arturo Illia. Y esto no es poca cosa. Esto quiere decir que el radicalismo sigue teniendo vigencia, que sus principios siguen teniendo vigencia y que tenemos que caminar los próximos 4 años para que podamos ofrecerle a la ciudadanía dentro de 4 años un candidato a presidente radical. Claro, porque esta fue una de las pocas oportunidades en que el radicalismo no presentó candidato a presidente de la Nación. Sí, yo creo que en 2 oportunidades, claro, ¿no? En el año 2007, por lo menos de los últimos años, y ahora en el año 2015. Ahora, en el análisis que se hace internamente en el radicalismo, en las discusiones que siempre hace el radicalismo, porque es un partido muy orgánico, de mucho debate. Horizontal. ¿Cómo avisoran? ¿Cuándo va a tener una recuperación? ¿Qué falta para que tenga esa recuperación el radicalismo y vuelva a ser a nivel nacional una fuerza como fue con vocación de gobierno? Y hace falta, a mi entender, posicionar candidatos a nivel nacional. Claro. El radicalismo tiene candidatos para concejales, para intendentes, para gobernadores de provincia, y le falta este salto cuantitativo que espero se dé en los próximos 4 años. ¿Han sido correctas las alianzas que hizo en esos periodos donde no tuvo candidato justamente el radicalismo, que fue, como usted bien lo decía, cuando llevaron a Roberto Labaña y cuando ahora se presentan con Mauricio Macri, que ganó las internas? ¿Son correctas las alianzas? ¿Han evaluado que son correctas este tipo de alianzas que han realizado? Yo creo que sí, porque lo importante en estas circunstancias era forzar la alternancia. La democracia necesita de alternancias. Si no, es una democracia imperfecta, que tiende a corromperse, que no saca lo mejor de sí, que de una democracia que es la posibilidad de que en un tiempo políticos gobiernen unos y en otros tiempos políticos gobiernen otros. Esto genera la posibilidad de la corrección. En este caso, bueno, me parece que es muy importante haber generado la alternancia. Emotivo el cantar el himno nacional en el Congreso y recibir a un presidente constitucional, y se iba una presidenta constitucional
esto no era habitual en la Argentina. Son 32 años de democracia y esto nos parece habitual, como decía el doctor Alfonsín, que un presidente constitucional entregue el mandato a otro presidente constitucional. Bueno, son 32 años de democracia, una democracia que tiene sus deudas sociales, deudas institucionales, pero me parece que es el camino correcto. Y el radicalismo ha puesto mucho en estas alianzas que ha formado últimamente. Pone candidatos, pone mucho territorio, la presencia importante, prestigio, sí. Pone mucha fuerza que tiene en distintas provincias del país a nivel municipal, a nivel provincial. ¿Ha recibido poco con respecto a lo que pone en juego? Yo creo que generar la alternancia era un objetivo. Ajá. Y me parece que vale la pena el esfuerzo, porque a partir de la alternancia yo creo que se abre la posibilidad del diálogo, la posibilidad de afianzar la concordia entre los argentinos. Ahora, si el candidato era Daniel Scioli, ¿no era alternancia que Scioli hubiese sucedido a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? No, hubiera sido otro presidente, Ajá. pero representaba una misma fuerza política. Y todas las democracias de calidad, las democracias que ya tienen muchos años sí. De historia, 1 o 2 periodos gobierna una fuerza política y 1 o 2 periodos gobierna otra fuerza política. Eso genera la corrección del sistema democrático. Hace a la esencia del sistema democrático la alternancia, como hace a la esencia del sistema democrático la división de poderes. En la Cámara de Diputados de la Nación, el nuevo gobierno no va a tener, no es primera minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado tiene mayoría absoluta el Frente para la Victoria. ¿Cómo se va a manejar esos temas? Va a obligar al diálogo. Me parece que el Congreso de la Nación tiene que convertirse en el lugar de los grandes acuerdos partidarios. Este país necesita del diálogo, que ha escaseado en los últimos tiempos, necesita de las grandes políticas de Estado. Sí. Todos los países se construyen con políticas de Estado. El conflicto no es el motor de la historia, sino que el diálogo es el motor de la historia. Y creo que, y espero que la Argentina empiece a transitar el camino donde se potencien los consensos y se administren los disensos. Usted hablaba de políticas de Estado. ¿Cree que el gobierno anterior fijó algunas, como la asignación universal por hijo? Yo creo que fijó varias. Varias. Y me parece que es bueno que rescatemos lo que se hizo bien y critiquemos lo que se hizo mal, porque eso es el sistema democrático. Claro. Creo que el plan nuclear argentino ha sido un logro, la asignación universal por hijo ha sido otro logro, la política de derechos humanos, la Corte que en su momento el presidente Kirchner nombró, pero bueno, también hay que decir que es un gobierno que se va con un déficit del 7% del PBI, que esto significa inflación, significa menos inversión, menos generación de empleo. Sigue siendo un país primarizado, donde nuestra producción sigue siendo primaria, donde no ha habido un salto importante en el proceso industrial y la Argentina hoy es un país exclusivamente agrodependiente. Bueno, eso hay que revisarlo. El mundo necesita de la Argentina. Mire, la Argentina pertenece a uno de los 28 países que tienen saldos exportables de alimentos y todos los años se incorporan 40 millones de personas que salen de la pobreza a la clase media. Estas 40 millones de personas reclaman más alimentos, proteína animal, modifican su ingesta y bueno, me parece que la Argentina es un jugador importante que está siendo esperado por el resto del mundo por su capacidad para generar alimento a más de 300 millones de personas. Bueno, nosotros vamos a ir a un breve corte, vamos a ver quiénes nos acompañan en el programa. Confort Belgrano, 50 años amoblando el país. Calidad y precio en su justo equilibrio. Staff Visual, líder en el mercado de impresión en gran formato digital.
Continuamos dialogando en este bloque con el diputado de la Unión Cívica Radical de La Pampa, Francisco Torroba, para consultarle, bueno, cómo analiza los primeros pasos del nuevo gobierno de Mauricio Macri. Yo diría que positivo el discurso del señor presidente en la Cámara de Diputados, reconociendo y nombrando a sus contrincantes políticos, a sus adversarios en esas elecciones, convocando a la unidad nacional, convocando al diálogo, mencionando como prioridad la pobreza, mencionando como prioridad la educación, el combatir el narcotráfico y, por supuesto, esta unidad nacional que es una tarea a la cual tenemos que contribuir todos. Bueno, son las primeras semanas, decía, digamos, hay dificultades por delante. Positivo, desde mi punto de vista, el haber derogado las retenciones al sector agropecuario, sobre todo para el interior de la Argentina, donde estaban en crisis todas las economías regionales y también la Pampa húmeda. Creo que esto va a generar mucha actividad económica, va a generar más empleo y además va a generar más certidumbre en el sector productivo alimentario. ¿Cómo prevén que se van a cubrir todas estas falta de recursos que va a tener ahora el Tesoro Nacional a través de la quita de retenciones, los subsidios? La quita de retenciones son 60.000 millones de pesos de ingresos para... Claro. Pero sin duda va a generar muchos miles de puestos de trabajo. Esto quiere decir, teníamos un 5% de retenciones, teníamos retenciones a la carne. Sí. No estábamos exportando carne. Conclusión, no había ingresos por las retenciones a la carne. Yo creo que el sector agroexportador se va a poner en funcionamiento. Las economías regionales, que desde la aceituna en La Rioja hasta las peras y las manzanas en Río Negro y Neuquén estaban en crisis, van a empezar a generar empleo y creo que esta actividad económica que se va a producir va a suplir los ingresos que de alguna manera dejaban las retenciones. En estos primeros días, estas primeras semanas, el gobierno ha tomado muchas decisiones, así como decíamos las retenciones a las industrias, al sector agropecuario. También ha tomado otro tipo de decisiones, con respecto, por ejemplo, a que no quiere que subsista más la ley de medios, que sancionó el Congreso de la Nación, nombró 2 jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de decretos. Creo que ¿cómo analiza esos primeros pasos en ese sentido? Voy a hacer referencia solamente a los jueces, porque desconozco claro. Las modificaciones planteadas a la ley de medios. Yo creo que en este caso ha habido un apresuramiento y no cuestiono ni la integridad ni la capacidad jurídica de las personas nombradas. Creo que ha habido un apresuramiento. Venía la feria judicial, desconozco si había una necesidad. Creo que cuando renunció Fay, de alguna manera se planteó la posibilidad de cómo resolver el problema de la integración de la Corte, incorporando a alguien de las cámaras. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con esto también con, por ahí, ansiedad, apresuramiento y algo de falta de experiencia. Yo creo que están dadas las condiciones en la Argentina para avanzar en los diálogos, para avanzar en los consensos. De hecho, positivo que el ministro de Justicia haya dicho que se van a poner en funcionamiento los mecanismos para convocar a las audiencias públicas para lograr la ratificación del Senado de estos 2 prestigiosos juristas. Usted viene de una reunión de bloque donde seguramente analizaron este tema. ¿Qué causó sorpresa? ¿Cómo cayó dentro de la fila del radicalismo? Yo creo que ha generado sorpresa en Cambiemos. Claro. Digo, nadie, digamos, no fue ni debatido y creo que ha sorprendido a algunos. Pero bueno, positivo todo lo otro, claro, de haber convocado a los ex candidatos a presidente,
de haber convocado a todos los gobernadores. Me parece que esto ha sido muy bueno, que el presidente haya dicho que necesita de los gobernadores, y los gobernadores saben que necesitan del Poder Ejecutivo nacional, y yo estoy convencido de que están dadas las condiciones para que la Argentina inicie una nueva etapa de diálogo. Este país tiene características muy especiales, tiene una historia de federalismo, tiene una gran dimensión, tiene una gran diversidad geográfica, una gran diversidad productiva, y esto hace que el país necesite de políticas de Estado. Y no va a haber políticas de Estado si no hay diálogo. Entonces hay que crear el clima necesario para que haya diálogo, y a partir de ese diálogo las políticas de Estado. Políticas de Estado necesarias para desarrollar un país con esta característica. Estoy hablando cuál va a ser la política en educación, en seguridad, en energía, que tenemos un fuerte déficit. El ministro Aranguren acaba de manifestar, la verdad que el sistema energético argentino parece atado con alambre. ¿Cuál va a ser el desarrollo de nuestros ferrocarriles, de nuestra infraestructura? Hoy deberíamos tener todas nuestras capitales de provincias unidas con autovía o autopistas, y son muy pocos los kilómetros que tenemos. Tenemos una red ferroviaria que fue en su momento una de las más importantes de la Argentina, con 44, 45 mil kilómetros, y hoy tenemos escasas 7 mil kilómetros. Entonces todo esto necesita de políticas de Estado, y para que haya políticas de Estado tiene que haber un clima de diálogo que me parece que es fundamental, baje del Poder Ejecutivo. Recién hablábamos en el bloque anterior, hablábamos de que el radicalismo necesita reforzarse, consolidarse. ¿Cómo cayó en la fila del radicalismo el hecho de que Ernesto Sanz, uno de los armadores de esta alianza de Cambiemos, bueno, no solamente deja la Cámara de Senadores porque se le termina el mandato, pero también el alejamiento de la política? Bueno, creo que generó sorpresa, preocupación. Ernesto ha dicho que es una decisión personal, de tipo familiar, y bueno, el radicalismo son cientos de dirigentes, estructuras en las localidades, en las provincias, a nivel nacional, y bueno, hay que reemplazar ese liderazgo, pero creo que el radicalismo está en condiciones de hacerlo. También hablábamos o analizábamos que el radicalismo pone mucho en juego: el prestigio, la territorialidad, los dirigentes que tiene todo el país. ¿Cree que le dieron poco en el reparto del nuevo gobierno? No, porque esta es no es un gobierno de coalición, es una coalición electoral, y el principal objetivo era lograr la alternancia. Esto se ha logrado, creo que es muy importante para el país, y bueno, ahora viene la etapa de consolidar este gobierno. Es necesario que le vaya bien a todos los intendentes, es necesario que le vaya bien a todos los gobernadores, y es necesario que le vaya bien al presidente Macri, porque sin duda lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las próximas generaciones. Citando también a Ernesto Sanz, decía el dirigente radical que el radicalismo es por antonomasia un partido horizontal y republicano. Y decía también que no hacía el PRO es más cercano a los grandes grupos de poder en la Argentina. ¿El radicalismo va a ser una garantía de un desarrollo armónico de la sociedad? Va a ser una garantía de federalismo, va a ser una garantía de transparencia, y de hecho cuando la sociedad argentina rescata a Arturo Illia, cuando la sociedad argentina rescata a Raúl Alfonsín, de alguna manera no solamente los rescata, sino que está exigiéndole, le está exigiendo a toda la dirigencia política. Entonces, en ese sentido, hay que tener confianza en nuestro partido. Bueno, hemos intentado analizar entonces los primeros momentos del gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, bajo la mirada del diputado radical Francisco Torroba de La Pampa, a quien agradecemos la presencia en Diálogo Político. Gracias a usted. Nosotros vamos a hacer un breve corte y enseguida vamos a continuar
con más diálogo político. Nuevo bloque de diálogo político, nuevos tiempos en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hablar de la agenda parlamentaria, pero conocer cómo es el funcionamiento del cuerpo por dentro. Y para ello hemos invitado a Eugenio Inchausti, un hombre ya de larga trayectoria aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Secretario parlamentario de la Cámara de Diputados. Desde hace un par de días. Muchos años, ¿no? En la Cámara. Sí. ¿Qué anécdota? Le vamos a preguntar algunas anécdotas de la Cámara de Diputados. Bueno, cómo Y no. también está Carlos Ferreiro, quien es director de las comisiones. ¿Cómo funcionan las comisiones? De eso vamos a hablar con él. ¿Cómo le va? También, ¿Qué tal? Buenas tardes. también muchos años en la Cámara de Muchos Diputados de años, la sí. Nación. Sí, has traído a dos de los especímenes más viejos que podés encontrar por los pasillos. Y bueno, es importante porque la gente tiene también que conocer cómo funciona la Cámara por dentro. En el caso suyo, secretario parlamentario, Correcto. ¿cuál es la función que cumple un secretario parlamentario? La importante función. Mire, fíjese que cuando fue la jura la semana pasada en la cual por unanimidad usted los reeligieron en el cargo, decían que sin los secretarios parlamentarios y sin esa función es muy difícil que funcione la Cámara. No podría, porque el secretario parlamentario es el que da fe de lo que se sancionó. Claro. Fíjate que, Dani, que por debajo de la firma del presidente está la firma del secretario parlamentario. Cualquier ley, desde la número 1 hasta la que hayamos sancionado en la última semana, están firmadas por el presidente y abajo el secretario parlamentario. O sea que lo que vos decís es cierto. No podría funcionar la Cámara sin el funcionario que da fe de lo que se aprobó en esa sesión. Pero además le llevan muchas quejas los integrantes del cuerpo, ¿no? Muchos pedidos, muchas requisitorias. Sí, pero bueno, están repartidos los Claro. pedidos. La Cámara tiene 2 secretarios, Sí. un parlamentario y un administrativo, entonces la mayoría de los pedidos se lo hacen al administrativo, que Claro. lugar físico, que nombrar sus asesores o empleados, cobros de dietas y demás. Y a nosotros nos vienen otros tantos pedidos relacionados con los proyectos que presentan, Claro. con la actividad parlamentaria propiamente dicha. Claro. Y en el caso de la dirección de comisiones, ¿cuál es la función que tienen? ¿Cómo es la organización seguramente de las reuniones de comisión por donde ingresan los proyectos? Bueno, la dirección comisiones depende de la Secretaría Parlamentaria. En la organización interna de la Cámara, ahí están los funcionarios políticos y los funcionarios que nosotros llamamos la línea. Un poco el secretario parlamentario es el coordinador y el enlace entre esas dos, entre la parte política y la parte orgánica de funcionamiento de la Cámara. La dirección de comisiones es una comisión que tiene una alta tarea porque en realidad es la que prepara el insumo, que es el orden del día, que es lo que después se va a tratar en el recinto. Y déjeme agregarle que nosotros estamos sumamente complacidos con la designación de Eugenio, con el que nos conocemos hace mucho tiempo, que trabajamos en el ámbito parlamentario en determinados momentos y estamos muy complacidos que él, un funcionario de la línea y de carrera, haya llegado a estar en la Secretaría Parlamentaria de la Cámara. Bueno, yo creo que como dijo Graciela Camaño y Mario Negri y Margarita Stolbizer en la sesión, que lo felicitaron al presidente por la elección del secretario y de la prosecretaria, Claro, Marta Lucheta. sí, ya estuvo en nuestro programa, Que sí. también es una persona con muchísimos años Claro. en la casa. Yo creo que no es un reconocimiento ni a Eugenio Inchausti ni a Marta Lucheta. Es un reconocimiento a los funcionarios y empleados de la casa. A todos aquellos que durante décadas hemos prestado servicio sin anteponer nuestros intereses partidarios. Claro. Yo he sido un militante, ahora ya estoy viejo, milito menos,
pero soy un declarado radical Sí, y nunca he mezclado mi función en la Cámara con mis ideologías políticas. Yo terminaba mi función acá y me iba a un acto político con mi grupo musical a cantar en los actos de Alfonsín o de quien sea el candidato radical, pero nunca mezclé mis sentimientos y mis vocaciones políticas con la tarea específica de la Cámara. Hablando, ya han sido elegidos las autoridades de la Cámara. Sí, sí. Ya los distintos bloques también ya tienen sus autoridades. Falta definir el reparto de las comisiones. Justamente, Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo se maneja? antes de que entres a la parte Sí, técnica, sí. Ajá. que es el especialista, Claro. él es el director desde hace muchos años, es el director de comisiones, así que es quien mejor te va a poder explicar. Pero antes falta decidir Sí. aspectos políticos. Claro. Las comisiones tienen que estar representadas por la misma proporción que tienen los bloques en el seno del plenario. Pero las comisiones no es lo mismo una comisión X que la otra. Algunas revisten mucha mayor importancia, son más trascendentes, y esa es una función política a la que los funcionarios estamos ajenos. Eso, una vez que los bloques se pongan de acuerdo entre ellos, me bajarán línea y yo le bajaré línea a Carlos para la Exacto. Constitución. O sea que es una Seguimos disputa, con- es una disputa más política, es decir, Sí, sobre todo sí, sí. aquellas, como decía Eugenio, asuntos constitucionales, Claro. Comisiones que son de presupuesto y gestión, hacienda. las que son más de gestión. Claro, que de gestión de gobierno, esas se definen más políticamente que por el número, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, Carlos, sí. una vez resuelto el tema político, vamos al proceso de integración y constitución de las comisiones, dado que ahora estamos en un proceso de renovación parlamentaria. Y nosotros estamos ahora a la espera de que esa decisión política concluya en resoluciones que firma el presidente de la Cámara, donde proporcionalmente, como decía bien Eugenio anteriormente, se integran cada una de las comisiones de acuerdo a la cantidad de miembros que tiene y que está dado por el reglamento de la Cámara. Una vez que se llega a un entendimiento y hay una integración de las comisiones, cada uno de los secretarios de cada comisión convoca para constituir la comisión y elegir autoridades. La elección de autoridades de las comisiones también es un proceso político que va de la mano con el acuerdo que decía anteriormente Eugenio de cómo se van a distribuir cada una de ellas. Entonces, a partir de ahí se constituyen las comisiones, se elige el presidente de la comisión y el resto de los integrantes de la mesa. Las comisiones tienen vicepresidente primero, un vicepresidente segundo y 3, 4 o 5 secretarios de acuerdo a cada una de ellas. Una vez constituidas las comisiones, comienza la tarea parlamentaria. En este caso que el partido gobernante no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, la primera minoría es el Frente para la Victoria. Sí. El reclamo es para aquellas que va a reclamar seguramente, es por aquellas que hacen a la gestión de gobierno, las que va a solicitar políticamente. Yo supongo que los bloques de Cambiemos Sí. van a querer tener las comisiones más importantes y a cambio de ello tendrán que ceder otras comisiones que no son menos importantes, pero que no hacen a la gestión inmediata de gobierno. No siempre los partidos de gobierno han tenido mayoría. Yo entré en el año 64 durante el gobierno de Ilia y el Partido Radical tenía un 22% de la Cámara, o sea que era una selecta minoría. Y sin embargo salían leyes, pero bueno, eran todas, tenían que ser consensuadas porque ninguno tenía la prepotencia del número. Claro. Así es, Dani. Carlos, y bueno, De sí. todas formas, un primer síntoma del acuerdo político fue la designación de las autoridades de las dos cámaras, ¿no? Porque claro. sin tener mayoría, por ejemplo, Cambiemos en el Senado, Sí. se dispuso que Pinedo fuera el vicepresidente provisional del Senado por el tema de la línea sucesoria
Y lo mismo en diputados, siendo el Frente para la Victoria la primera minoría, hubo un acuerdo para elegir al diputado Monzó como presidente de la Cámara. Entendemos que a partir de ese acuerdo político pues tienen que sucederse el resto de los acuerdos. Claro, proseguirá con el tema de las comisiones. ¿Y las comisiones tienen un reglamento para conformar el acuerdo de un número determinado? ¿Cómo? El reglamento de la Cámara marca en cada comisión cuál es, en principio, su competencia, la cantidad de miembros y la cantidad de miembros que lo integran y la cantidad de autoridades que cada una de esas comisiones tiene. Hay comisiones, como, por ejemplo, como Presupuesto y Hacienda, que tiene una mayor cantidad de números, tiene 49 integrantes. Hay comisiones como Relaciones Exteriores, Educación, Salud, que también tienen una mayor cantidad de miembros que las otras, pero la mayoría de las comisiones tienen 31 miembros. Se nos acaba el tiempo, pero quiero consultarle a ustedes, que son hombres que vienen de hace muchísimo tiempo aquí en el Congreso de la Nación, la anécdota que más recuerde de la Cámara. Uy. Qué difícil, ¿no? Uy, Vaya pensando, Carlos. Gobierno de Ilia, me ha sorprendido. Pugliese, el maestro Pugliese. Con Pugliese. Bueno, yo te diría una cosa muy linda que me pasó, fue que en el año 83 se hacía por primera vez en España el Congreso de los Presidentes de parlamentos de habla hispana y de países democráticos. Bueno. Eso iba a ser el 2, 3 y 4 de diciembre. Y la Argentina estaba en manos de los militares hasta el 10 de diciembre, que había ganado las elecciones Raúl Alfonsín. Felipe González, que hacía poco había asumido como presidente de España, muy amigo de Alfonsín por la Asamblea Internacional de los Derechos Humanos, le pide a Raúl, yo quiero que Argentina esté presente. Raúl le dice, no puede estar presente porque hasta el 10 no hay parlamento. Bueno, le buscamos la vuelta y el 29 de noviembre hicimos una sesión preparatoria, se lo eligió a Pugliese presidente de la Cámara de Diputados y viajamos a España, Pugliese y yo. Y cuando llegamos allá era una euforia de los españoles porque Argentina volvía a la democracia y lo eligen a Pugliese presidente de ese congreso y a mí secretario de ese congreso. Pero era un homenaje ni a Pugliese ni a Inchausti, era un homenaje a la Argentina porque volvía a la democracia. Y sin embargo, todavía en la Argentina el presidente era Viñones, el general Viñones. La verdad. Creo que eso amerita una buena anécdota. Una buena anécdota. Usted está del año 73. Del año 73 en la Cámara, sí. Renuncié en el año 76 y me reincorporaron en enero de 1984. Ahí volví nuevamente a la Cámara. Más que una anécdota, yo lo que quiero reconocer es que en los últimos tiempos la apertura que hubo de la Cámara, y en principio un ejemplo es esto de Canal de Diputados TV, pero me parece como un hito fundamental el hecho de las audiencias públicas. Me tocó en el año 2000 con el gobierno de la Alianza hacer la primera audiencia pública que hizo la Cámara funcionando fuera de su ámbito y recorrer en principio para las audiencias públicas la ley de medios en ese momento. Y después, bueno, la ley de medios nuevamente y básicamente en estos últimos años con la reforma del Código Civil y Comercial, que en realidad fue un hecho muy auspicioso, muy enriquecedor porque nos permitió contactarnos con las fuerzas vivas en 21 audiencias públicas. Eugenio Inchausti, secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación, Carlos Ferreiro, el director de comisiones, muchas gracias por haber participado de Diálogo Político. Gracias a vos, Dani, gracias. Y al grupo que hace este canal de la Cámara de Diputados y los felicito por la tarea que están desarrollando. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer un breve corte y enseguida vamos a continuar con más Diálogo Político. Último bloque de Diálogo Político para hablar de las políticas
universitarias en el conurbano, cómo impactan en la sociedad. Y para ello hemos invitado a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Bueno, ¿cómo impacta en la sociedad el hecho de que se hayan creado nuevas universidades en Buenos Aires, a pesar de que la suya es la más antigua, ¿no?, de la región? Sí, como bien decís, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora es una de las universidades más antiguas del conurbano y fue creada hace 44 años. Realmente es un número importante y fue creada porque en ese momento para ir a la universidad había solamente dos posibilidades. Una posibilidad era ir a Buenos Aires y la otra era ir a La Plata. Y así es como surge la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que hace 44 años surgió básicamente para poder darle las posibilidades a los trabajadores y a la gente del conurbano de que pudiera acceder a la educación universitaria. Claro, justamente, y a raíz de las políticas que se han instrumentado últimamente en el periodo anterior de gobierno, se han creado nuevas universidades. ¿Cómo han visto que ha repercutido en la sociedad donde están insertas estas universidades? Sin lugar a dudas. ¿Han habido más inscripciones de alumnos? Sí, seguro. Sin lugar a dudas, la creación de universidades es un hecho altamente positivo porque contribuye no solamente al crecimiento económico y social de un país, sino también que le da la posibilidad a un montón de ciudadanos de poder alcanzar un sueño, de alcanzar una vocación, aunque no necesariamente todos se reciban, pero ya el paso por la vida universitaria le da un singular valor a cada habitante. Entonces, yo lo veo, viniendo del sistema universitario, lo veo como altamente positivo que se creen universidades para acercar un poco esta brecha entre el hogar y la universidad a cada ciudadano. ¿Han habido más inscripciones en su universidad y en general en todas las universidades del conurbano? Sin lugar a dudas, la gente demanda cada día más sistema universitario y la gente cada día va más a la universidad a estudiar diferentes carreras y se ha observado en los últimos años un gran incentivo por parte del Estado y las políticas que se desarrollaron desde el gobierno nacional de incentivar las ciencias duras. Es decir, siempre decimos que hacen falta menos abogados y más ingenieros. De modo tal que en los últimos años en las ingenierías y en las ciencias exactas se han inscrito muchos alumnos porque ha habido muchos planes de incentivo y de fomento de esas ciencias. Con seguridad, las carreras siempre más buscadas son las ciencias sociales, es la abogacía, contador público, que siguen siendo carreras y apuestas tradicionales para todos los habitantes, ¿no? Ha facilitado mucho en ese sentido el hecho de que uno no tenga que trasladarse tanto, como usted decía, para ir a la universidad. Claro. Ese ha sido uno de los factores más importantes que ha tenido esta inserción universitaria en el conurbano. Totalmente. En Argentina no es como otros países donde se ha desarrollado mucho la carrera a distancia, es decir, que la gente puede estudiar a control remoto desde su casa, lo cual involucra un mayor nivel de responsabilidad y de compromiso por parte del sujeto que aprende. En Argentina realmente nosotros hemos apostado mucho a la presencialidad y a que cada día los estudiantes concurran a las aulas y que en las aulas los reciban profesores universitarios porque es allí donde creemos que se hace la diferencia. Y esto se ha visto, porque en los últimos 10 años ha habido siempre un ascenso de la matrícula universitaria. No siempre los que entran se reciben. Y este es un proceso realmente complejo, entre que un estudiante inicia su carrera y la termina. A veces cuestionamos nosotros a los evaluadores porque entendemos que en la universidad no fabricamos cajas y no podemos evaluar el producto, el graduado necesariamente, porque hay mucha gente que no logra recibirse a veces en 6 años o no termina recibiéndose o lo hace de una manera interrumpida la carrera universitaria. Pero sin lugar a dudas la apuesta a tener a mayores niveles de cobertura en la universidad no solamente habla de un país desarrollado, sino de un país que realmente está apostando al crecimiento de sus ciudadanos. El otro logro justamente ha sido ese, es decir, la generación de las primeras generaciones universitarias en muchos casos, ¿no? Sí, y realmente eso que decís, Daniel, me da la posibilidad de contar que en mi facultad a diario vemos que los que concurren a la facultad son primera generación de universitarios.
Es decir, son hijos de gente trabajadora que no ha podido ir a la universidad y que día a día con estas políticas que estamos desarrollando y de trabajar, ir a cada una de las escuelas secundarias, ir a muchos barrios, podemos marcar esa diferencia y que los hijos de los trabajadores puedan concurrir a la universidad. Hablando de inserción en la sociedad, la Facultad de Derecho tiene políticas específicas en el área de extensión universitaria. ¿Cuáles son esos programas? Sí, la verdad que tres son un poco los pilares básicos de la universidad. Uno tiene que ver con la producción de conocimiento, otro tiene que ver con la docencia y con el posgrado, y el otro pilar tiene que ver con la extensión universitaria. Es decir, de qué manera nosotros como universidad nos ponemos a disposición de la sociedad y transferimos y acercamos nuestro conocimiento a la sociedad. Y desde la Facultad de Derecho de Lomas tenemos varios programas que se enmarcan en el voluntariado universitario. Uno de ellos tiene que ver con la alfabetización jurídica, con alfabetizar a los sectores más vulnerables de la sociedad en aquellos temas que tienen que ver con sus derechos básicos. Parece mentira, pero no todos los ciudadanos de la Argentina saben cuáles son sus derechos y de qué manera defenderse o ante la duda a dónde concurrir. Y entonces son estudiantes de la facultad, son docentes de la facultad, los que se involucran en estos programas de extensionismo vecinal o de alfabetización jurídica o de voluntariado y concurren. No es que la gente tiene que venir a la facultad, sino que nosotros concurrimos a algunos barrios del conurbano bonaerense, ese conurbano profundo, ese conurbano que sufre muchas necesidades y que, necesita, y la facultad un poco conscientes del gran privilegio que hemos tenido como universitarios y que hemos estudiado en una universidad gratuita y abierta, es que entonces nosotros concurrimos a estos barrios a brindar este apoyo. Inclusive el apoyo tiene mucho que ver con las problemáticas sociales y familiares de la zona, seguramente. Sí, totalmente. Cuando uno se acerca a algunos sectores, nos encontramos con gente que tiene necesidades básicas insatisfechas, hay muchos problemas de violencia, hay muchos problemas con los niños más chicos, también hay temas de trata de personas que inmediatamente son casos que se palpan y donde tratamos de brindar un asesoramiento rápido y luego poder derivar a esta persona, acercar a esta persona con los ámbitos del Estado, ya sea local, provincial o nacional, que puedan atender y seguir su problemática. Además de la inserción social, normalmente las políticas universitarias en los últimos años tratan de vincularse también con las empresas, con el resto de la sociedad. ¿Cómo ha sido en el caso de Lomas o de las nuevas universidades que se han creado en el conurbano? Sí, la Universidad de Lomas de Zamora está muy inserta en la región, trabaja muchísimo con algunos parques industriales y trabaja muchísimo con muchas empresas de la región. Específicamente en la Facultad de Derecho trabajamos con muchas ONGs, pero también la Facultad de Ingeniería trabaja con empresas muy grandes de la zona para acercar al estudiante universitario con el medio productivo en el cual se va a ir desarrollando. Nuestro rector de la universidad, Diego Molea, lleva adelante muchas de estas políticas de acercamiento y de trabajo conjunto, no solo con las empresas, sino también a veces con los municipios y obviamente con algunas ONG que trabajan diversas problemáticas. Por último, quería preguntarle algo de la actualidad, ¿no es cierto? En virtud de que ha asumido un nuevo gobierno, ¿cómo cree que va a ser las políticas de aquí en adelante en materia universitaria? Bueno, nosotros desde el sistema universitario estamos expectantes de cuáles van a ser un poco las líneas que se vayan desarrollando. Seguramente el secretario de Políticas Universitarias ya va a ir convocando a los rectores. Esperamos que ponga una mirada en poder apoyar a la docencia universitaria, en poder ayudar a las universidades, no solamente con el financiamiento, sino poder ayudarnos para poder evaluarnos a nosotros y poder trabajar día a día en poder crecer y en poder mejorar como instituciones con responsabilidad, como instituciones del Estado que somos, ¿no? Bueno, ha estado con nosotros entonces María Fernanda Vázquez, quien es abogada, docente, también es magíster y tiene especialización también en mediación.
además de ser decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Gracias por habernos acompañado en Diálogo Político. No, gracias a vos, Daniel, y bueno, agradecerte esta entrevista y estos momentos. Muchas gracias. Llegamos al final del ciclo 2015 de Diálogo Político y los agradecimientos. Para Fernando Fraquelli, quien me acompañó durante todo el año en la conducción de este programa, a los directivos del canal de Diputados Televisión que confió en este proyecto, a todo el personal técnico, administrativo y de producción, porque sin ellos hubiese sido imposible la realización de este programa, y también a todos los canales del país que retransmitieron el programa Diálogo Político a través de la televisión digital abierta, de televisoras cooperativas, también de los canales de cable que tomaron nuestro programa. Y fundamentalmente a los televidentes que semana tras semana siguieron las alternativas de este programa. Así que nos resta decirles solamente hasta la próxima y muchas gracias.